fue descubierto por Miomir Bojovic. Justamente va a desarrollar el arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? También es conocido con el nombre de arte parietal. En realidad, este arte consiste en poder pintar con elementos naturales todo tipo de evidencias que tenía ese hombre primitivo. En Toquepala se va a encontrar la primera evidencia de arte rupestre. Es conocida como la ceremonia del Chaco. Aparentemente es un simbologismo, ¿no?, de cómo se trataba de rendir culto ya a la naturaleza, ¿no?, mediante la caza de animales. Ya antes también se creía, ¿no?, que era una especie de estrategia para poder no cazar camélidos, pero hoy se habla justamente ya de esta otra idea, ¿no?, que viene a ser un tipo de ritual en agradecimiento, ¿no?, por el desarrollar lo que viene a ser las ofrendas o la caza de estos pobladores. También tenemos lo que viene a ser el hombre de la Uricocha en el departamento de Huánuco. Fue descubierto por Augusto Kardich. Es conocido como los segundos restos óseos más antiguos. Ya, en este caso de la sierra son los primeros y a nivel del Perú vienen a ser los segundos restos óseos más antiguos. Se va a desarrollar también ahí el arte rupestre y los ritos funerarios, es decir, enterraban a sus muertos. Continuemos ahora con el periodo arcaico. El periodo arcaico es conocido porque justamente es una época de grandes cambios. ¿Ya? Ahora, este periodo arcaico justamente se va a distinguir en dos etapas: arcaico inicial o inferior desde los 8000 años antes de Cristo hasta los 4000 años antes de Cristo. Luego tenemos el arcaico final o superior desde los 4000 años antes de Cristo a los 2000 años antes de Cristo. Vamos a tener justamente en este periodo arcaico inicial o inferior. Medio geográfico se desarrolla a fines del Pleistoceno e inicios del Holoceno. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que justamente en esa época de cambios es ahí donde también el hombre justo va a empezar a cambiar. Se produce el calentamiento de la Tierra, óptimo climático, que también lo conocemos como desglaciación de Wisconsin. Se configura justamente el medio geográfico actual. Antes se hablaba justamente de una costa ancha y amplia. ¿Por qué ancha? Porque justamente el mar se había retirado un poco al momento de criogenarse, o mejor dicho, congelarse. Entonces, como el agua se va a empezar a descongelar, nuevamente va a subir el nivel de esta agua. ¿Y qué quiere decir? Que la tierra, la parte terrestre, en lo que era la costa, ahora se va a volver más angosta por el incremento de agua, producto de las desglaciaciones. Se va a configurar el medio geográfico actual, es decir, justamente ahorita lo que te acabo de explicar, ¿no?, de la costa. ¿Por qué más se dice que se configura entonces este medio geográfico? Porque la costa va a empezar a volverse un poco más árida, la región andina va a proveer de muchos recursos y la selva va a empezar justamente, ¿no?, de lo que era una simple sabana, ahora va a empezar a incrementar mucho más la vegetación. Va a desaparecer la megafauna, por ejemplo, uno de los animales que va a desaparecer en este periodo justo va a ser el mamut. Ya van a ir desapareciendo poco a poco esas especies hasta que algunas no logran sí evolucionar y van a adquirir la forma y tamaño de los animales actuales, como es el caso de la paleollama y la paleovicuña. Sí van a lograr resistir el proceso de adaptación, solo que van a disminuir su tamaño. Tenemos dentro de las características más importantes, se agrupaban en aldeas, ¿ya? Es decir, ya no vivían simplemente un grupito de personas en una cueva, no. Ahora van a vivir en aldeas. Para vivir en aldeas, ¿qué quiere decir? ¿Qué van a construir? Correcto, sus propias casas. Ahora, ¿qué más sabemos? Que justamente, ¿no?, se van a dar también este tipo de viviendas, ¿no?, en las aldeas o en algunos casos sí en cuevas, pero por periodos más largos, y luego se dedicaban, ¿no?, a transitar a otro territorio. La economía más importante aquí va a ser la caza discriminada, es decir, vamos a matar a ciertos animales. ¿A qué animales mataba? En este caso a los machos, ¿no?, y a los más grandes, no a los pequeños, sino solamente a los machos más grandes. Por eso se habla acerca, ¿no?, de justamente de caza discriminada. Pesca en redes, porque van a aparecer las primeras redes de pescar. Y junto a ello también vamos a tener la recolección selectiva, es decir, los frutos maduros, no los frutos grandes. Vamos a tener también la domesticación de animales
y la domesticación de plantas, que es conocida con el nombre de horticultura. ¿Ya? Continuemos ahora. Nos dice vestigios. Vamos a tener nosotros al hombre de Nanchoc. ¿Por qué? Porque este hombre de Nanchoc es el primer horticultor, que es lo primero que se va a domesticar en el Perú, la calabaza. Su descubridor va a ser Tom Dillehey. Vamos a tener, ¿no?, de que este hombre va a estar ubicado en el departamento entonces de Cajamarca. No te olvides, Cajamarca es el primer lugar donde se empieza a cultivar en nuestro país. Vamos a tener también al hombre de Santo Domingo, ¿ya? O también llamado hombre de Paracas. Su descubridor va a ser Federico Engel. Él, ¿qué es lo que descubre? Va a descubrir, o va a encontrar, mejor dicho, en Santo Domingo redes de pescar, una quena hecha de huesos de ballena y las chozas semisubterráneas. Como podemos ver, ¿no?, en la primera imagen, ¿no?, que es la imagen de una casa de tipo icónico. Vamos a tener también al hombre de Telar Machay en el departamento de Junín. Su descubridora va a ser Daniela Lavalle y va a ser el primer domesticador de camélidos. Como sabemos ellos, justamente por la forma de las heces, ¿sí?, que eran, no, los coprolitos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar, chicos, a lo que viene a ser la otra parte del arcaico inferior. Y tenemos al hombre de Piqui Machay. Este hombre de Piqui Machay fue descubierto en el departamento de Ayacucho. Su descubridor va a ser Richard McNeish y es el primer domesticador de cuyes. Justamente ese término de domesticar o criar cuyes se le conoce con el nombre de cunicultura. Entonces, tenemos también al hombre de Tres Ventanas en el departamento de Lima. Su descubridor va a ser Federico Engels y ahí van a encontrar restos óseos y domesticación de la papa y el camote. Luego tenemos al hombre de Guitarrero 2 en el departamento de Ancash. Su descubridor va a ser Thomas Lynch. Dice que es el primero, va a lograr domesticar el frijol, el payar, el ají, la lúcuma y el pacay. Luego seguimos con el arcaico final o arcaico superior. ¿Qué sabemos sobre este arcaico? Justamente el hombre, lo que está empezando a evolucionar, logra hacerlo, ¿no?, la mayoría de casos posibles. Ahora, que nos dice que se va a desarrollar en el Holoceno, es decir, ya en la última etapa, ¿no?, en la que vivimos nosotros. Se desarrolla en el Holoceno. ¿Por qué es importante conocer ello? Porque justamente recuerda que el Pleistoceno le pone fin a la megafauna y a los grandes cambios climáticos. En el Holoceno ya vamos a tener el clima actual, ¿no? Justamente por eso te dice se configura el medio geográfico actual. No va a haber grandes cambios como lo que era en el Pleistoceno. El clima, dice, es el actual, no es estabilizado, o sea, se mantiene constantemente y es cálido, ¿no? Salvo algunas zonas que son demasiado elevadas, pero después nuestro territorio es un territorio cálido. Nos dice que la megafauna se extingue por completo. Sí, vamos a tener ahí la presencia de flora y fauna actual, es decir, todos los animales encontrados en este periodo, al igual que las plantas, corresponden, ¿no?, a nuestro periodo llamado Holoceno. Tenemos características, se agrupaban en pueblos, eran sedentarios, ¿no? ¿Por qué eran sedentarios? Porque justamente ellos van a construir sus viviendas. ¿Para qué construyen las viviendas? Para poder cuidar a sus cultivos. Entonces, como muchos van a querer construir sus viviendas, entonces van a tener que crear una organización un poquito, ¿no?, mejorada, y a eso se le van a llamar civilizaciones. Su economía va a radicar en lo que viene a ser la agricultura, la ganadería y la pesca. Dice, ¿no?, que va a haber distinción de clases sociales. ¿Qué quiere decir esto? De que justamente vamos a tener, ¿no?, que cuando aparece ya una civilización ya se hablan de clases sociales, de una élite dominante. Sí, que normalmente va a estar ligado a un tipo de gobierno, ¿no?, dirigencia por sacerdotes, ya que el sacerdote era el nexo entre los dioses, que mejor dicho son los fenómenos naturales que trata de explicar este hombre primigenio, y lo que viene a ser, pues, ¿no?, el pueblo que va a trabajar para este grupo, ¿ya? Entonces, eso va a ser lo más importante. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener los vestigios más importantes. Tenemos aquí entonces al hombre de Cerro Paloma, en Lima. Ya su descubridor va a ser Federico Engels y van a tener viviendas comunes. Sí, es decir, eran, no, como decirte, una sola habitación y ingresaban una gran cantidad de personas. Ya vamos a tener, en este caso, luego a Sechimbajo, en el departamento de Ancash.
Ahí su descubridor va a ser Peter Foch y va a ser un centro ceremonial, ¿no? Con plaza cuadrangular, como podemos ver en la primera imagen. Luego tenemos al hombre de Bandurria en el departamento de Lima. Su descubridor va a ser Alejandro Chu. Es el centro ceremonial más antiguo ya del Perú. Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos plazas circulares, anfiteatros, ¿no? Y las gradas para poder hacer justamente esta distinción. Tenemos también a Caral. En el departamento de Lima, su descubridora va a ser Ruth Shadi y es la civilización más antigua de América. ¿No? Como civilización, en este caso, era una estructura bien organizada, ¿no? Vamos a tener una plaza circular, sin patio, terrazas, ¿no? La casa del gobernante o curaca, lo que viene a ser el almacén de alimentos. ¿Ya? Paralelamente a Caral, vamos a tener que se desarrollan, ¿no?, otras culturas en el mundo, como Egipto, Mesopotamia, hebrea, fenicios, chinos, indios. También tenemos al hombre de Huacaprieta en la Libertad. Fue descubierto por Junius Baird. Este personaje, Junius Baird, va a ser también el primero en emplear la técnica del carbono 14. Ya va a elaborar, o mejor dicho, no, va a investigar ya acerca de cierto tipo de cestería. Vamos a tener aquí a los mates pirograbados. ¿Por qué justamente Junius Baird va a hacer hincapié en ello? Porque recuerda de que aún no existe en cerámica. Si bien es cierto, Caral va a desarrollarse y va a distinguirse a las demás como una civilización, pero Caral no ha desarrollado cerámica. Entonces, ¿qué va a pasar en Huacaprieta? Junius Baird se va a dar cuenta de que justamente estos mates pirograbados van a cumplir una función esencial a la carencia, ¿no?, de cerámica que existía. También ellos van a encontrar tejidos, ¿no?, sin la ayuda de un telar. También tenemos a lo que viene a ser Kotoshmito en el departamento de Huánuco. Fue descubierto por Izumi Shimada. Recordemos lo siguiente. Seiichi Izumi, ¿no?, que es el nombre que comúnmente conocemos, ya su nombre completo va a ser Seiichi Izumi Shimada. Quiere decir que lo vas a encontrar en algunos libros como Seiichi Izumi o como Izumi Shimada. Va a ser el templo más antiguo y la escultura de manos cruzadas también más antigua del Perú. Ya era un tipo de escultura, ¿no?, o de ofrenda de sumisión a sus dioses. Vamos a tener también al hombre de Chuquitanta, también es conocido como el Paraíso. En Lima, su descubridor va a ser Federico Engels y es el complejo arqueológico más grande que se ha encontrado, ¿sí? Caral era la más antigua, ya, pero este es el más grande que se ha encontrado, el de Chuquitanta. Antes de pasar a lo que viene a ser el esquema, me interesa mucho, chicos, justamente hablar acerca de lo que es acerca de lo que viene a ser el periodo formativo. Recordemos que el periodo formativo justamente es un periodo en el cual se habla, ¿no?, acerca de la aparición de las primeras culturas, ¿ya? Para ello es importante recordar de que justamente van a empezar a utilizar ya la cerámica, ¿sí? El uso de lo que viene a ser algunos recursos como la orfebrería y lo que viene a ser, ¿no?, en las técnicas hidráulicas se van a ir manejando poco a poco. Recuerda que ese tipo de trabajos justamente la van a realizar solamente las culturas, digamos, que han tenido un poquito de mayor vigencia. Se le llama formativo porque estas primeras culturas se están formando o van a dar origen a otras, como es el caso, ¿no?, de Sechín, que va a ayudar o va a influenciar bastante a Chavín para que se consolide como el único estado teocrático. Ya en el formativo la mayoría de estados van a ser gobiernos teocráticos, pero va a ser Chavín el único que se va a mantener posterior al formativo con un tipo de gobierno de esa manera. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a tener que algunos van a destacar también. Por ejemplo, no tenemos a Kunturhuasi, que va a destacar en lo que viene a ser orfebrería. Guarijirca, ¿no?, va a destacar en lo que viene a ser técnicas hidráulicas. Entonces vamos a ir teniendo ese tipo de destacamientos por parte de algunas culturas, ¿sí? Pasemos ahora a lo que viene a ser el esquema. Vamos a tener aquí dos periodos, periodo lítico y periodo arcaico. En el periodo lítico, ¿no?, te decía acerca del Pleistoceno, en el arcaico inferior, también fin del Pleistoceno, y arcaico superior, Holoceno. El hombre en el lítico es nómada, en el inferior es seminómada y en el superior es sedentario. En el lítico, ¿sí? Ahora vamos a